Bien, muy buenas. Vamos a continuar con nuestra clase de programación en Java. Vamos a crear un nuevo proyecto y el día de hoy vamos a ver funciones matemáticas. Tenemos una aplicación de tipo Java. Y vamos a poner matemáticas. Siempre le dejamos que nos cree nuestra clase vacía para no tener que hacer el paso adicional de crear. Para aprovechar el espacio voy a quitar estos comentarios, no es necesario que los quitemos, pero para ampliar el espacio disponible que tenemos. Bien, ya en el ejemplo anterior hicimos algunas operaciones aritméticas. Las operaciones básicas. Y nosotros podemos la suma de A más B es ya habíamos hablado de este caso, de cuando nosotros tenemos que combinar eh, números y sabemos que el signo más tiene una doble función, por lo tanto en estos casos va a funcionar como un concatenador, pero como en este caso específico yo quiero que en lugar de concatenador sirva como la operación de adición, entonces yo lo que hago es encerrarlo entre paréntesis para que esta operación no forme parte de esta, sino que lo que forme parte de esa operación de concatenación sea el resultado de esos dos números. ¿Verdad? Si nosotros compilamos, acá nos debe decir que la suma de 105, dice eso es porque no coloqué un espacio aquí, ¿verdad? La suma de 10 y 5, ahora sí, vamos a ver. Aquí todo está en que sepamos concatenar correctamente. Entonces ahí sí ya me debe decir la suma de 10 y 5 es 15. Aquí está, aquí lo podemos ver. Y bueno, esto ya lo hemos visto con las demás operaciones, entonces vamos a hacer solo otra más. Y puedo decir en lugar de la suma, el producto de A y B es, y obviamente entonces tengo que cambiar la operación que voy a ejecutar. En este caso sería A por B. La suma de el producto de 10 y 5 es 50. Vamos a ver, una operación que no vimos durante el ejercicio anterior, porque todavía no hemos visto, es el módulo. ¿Qué ocurre si en lugar de 10 y 5 yo digo 10 y 3? Con este icono yo puedo comentar una línea, no tengo que escribirlo, lo puedo hacer. Y entonces, perdón, aquí vamos a ver para que veamos lo que quiero expresar. El cociente de 10 y 3, y aquí utilizamos
¿Ok? Entonces aquí me dice, aquí podemos ver, me dice que el cociente de 10 y 3 es 3, ¿verdad? Porque 10 entre 3 me da como resultado 3, pero da la casualidad de que no es un valor exacto, porque hay un resultado de residuo. En este caso, si fuera 10 entre 5, el resultado sería 2 y no habría residuo. Pero en este caso, si hay un residuo y como nosotros estamos realizando una operación de la división de dos enteros, hay una regla que dice que un entero más un entero por un entero da un entero, y de igualmente un entero dividido entre un entero también da un resultado de un entero. Entonces, si yo quisiera el valor exacto, tendría que cambiar para que estos, en lugar de ser enteros, fueran flotantes, o podría aprovechar que hay un residuo para poder mostrar cuál es el residuo entre esos dos números. ¿Okay? El residuo nosotros lo podemos calcular por medio de el módulo, y el módulo se representa con un signo de porcentaje. Entonces, vemos ahora que me parece que el cociente, ¿verdad? Pero aquí debería decir el residuo. Okay. Cambiemos el residuo. Ahora sí, el residuo de 10 y 3 es 1. Esto porque 10 dividido entre 3 da 3 y sobra una unidad. Entonces, esa unidad que es el sobrante, por así decirlo, de una división, es lo que nos calcula el módulo. Ahora, pero no necesariamente solo las operaciones básicas podemos realizar. Hay una clase, la clase Math, que me permitirá a mí hacer operaciones más matemáticas más avanzadas. Por ejemplo, digamos, y no necesariamente tampoco, yo tengo que hacer el cálculo directamente a la hora de mostrarlo. Como ya lo habíamos visto, yo puedo definir una variable c y decir que c va a ser igual a math. ¿Qué podemos decir? Math uh, power. Power es elevar un número a una determinada potencia. Entonces, en este caso voy a elevar a la b, o sea, 10 a la 3. Y nos debería decir 10 por 10 es 100, multiplicado por 10 es 1000. Ah, ok. Aquí el valor devuelto por power o por power es un valor de tipo doble, entonces no puedo almacenarlo en un... habíamos visto, ¿verdad? Que un double no cabe en un float ni tampoco cabe en un int, ¿verdad? Entonces ese es el error que nos estaba dando, a menos que nosotros hagamos un casting, ¿sí? ¿Qué significa un casting? Bueno, que yo le estoy diciendo a esa operación que antes de almacenarse en la variable queremos interpretarlo en un tipo diferente. Ahora, el problema que tenemos con el casting es que si yo estoy almacenando un valor flotante en un entero, tengo la posibilidad de que los datos decimales se deprecien, ¿verdad? Los pierda. Entonces, lo mejor es almacenar en el tipo de datos que nos solicita. Entonces, aquí nosotros podemos decir que aquí vamos a cambiar vamos a decir que el primer número, digamos A, va a tener el primer número y podemos cambiar aquí elevado a la potencia, B es, y aquí ya no vamos a necesitar realizar la operación porque ya la tenemos calculada, ¿verdad? Que en este caso sería es C. Entonces vamos a ver qué resultado nos da. Como habíamos calculado, 10 elevado a la tercera potencia es 1000, y aquí lo podemos ver, y nosotros
Lo podemos calcular, 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. Y es el resultado que nos da, ¿verdad? Y puede ser cualquier número. Digamos que estos primeros, pues ya vimos cuáles son los resultados que voy a convertir en comentarios para que no nos aparezcan tantos en el resultado. Entonces, ahorita tenemos solo la potencia y pues, la potencia ya vemos nosotros que es 1000, pero no necesariamente tiene que ser, puede ser 2 elevado a la cuarta potencia, 2 elevado a la 4 sería 16, ¿no? Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Está 2 elevado a la potencia 4 es 16. 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por otros 2, 16. ¿Ok? ¿Qué otra operación podemos hacer? Ah, no las vamos a ver todas, obviamente. Tenemos que vamos a definir la variable d y la variable d y vamos a escoger otro. Eh, Aquí tenemos SQRT. SQRT es la raíz cuadrada. Entonces, digamos que queremos obtener la raíz cuadrada de A. Y digamos que vamos a decir que A es 25. 25 al lado. Pues. Veamos qué datos nos da. La raíz cuadrada de, y obviamente nosotros lo vamos a tener la raíz cuadrada de A es, y el valor que va a contener nuestra raíz cuadrada es B, es la letra D. Entonces vamos a ver, la raíz cuadrada de 25 es 5. Vamos a ver si nos lo calcula correctamente. Aquí lo tenemos, ¿no? La raíz cuadrada de 25 es 5. Y así hay una serie de operaciones que nosotros vamos a calcular. ¿Qué es bueno, el valor absoluto? ¿Qué es el valor absoluto? Bueno, el valor absoluto es la distancia de un número medida a partir de cero, sin importar si va a ser. Sabemos que un número está formado por una magnitud y una dirección. La magnitud es la cantidad de elementos o la cantidad de valores, de unidades que se separa del cero, y la dirección es hacia dónde se separa del cero, si hacia el infinito positivo o si hacia el infinito negativo. Pero ya sea que yo tenga 6 positivos o 6 negativos, la distancia de ambos con respecto al cero sigue siendo la misma, sin importar si es positivo o es negativo, ¿verdad? Eso es el valor absoluto. Entonces, digamos que yo aquí tengo, vamos a poner aquí el valor absoluto de -5. Digamos que yo quiero sacar el valor absoluto de -5. En teoría, el valor absoluto de -5 deberían ser 5, ¿verdad? ¿Por qué? Básicamente lo único que hace es obtener la magnitud de ese número y no la dirección. Entonces, el valor absoluto de A es... Y aquí de una vez probamos qué ocurre cuando nosotros utilizamos un número negativo en las otras operaciones que hemos estado utilizando. Vamos a ver. Bien, entonces aquí me dice que -5 elevado a la potencia 2, o sea, al cuadrado es 25, porque -5 por -5, entonces menos por menos da más.
La raíz cuadrada de 5 en NaN no significa not a number o no es un número, porque un número negativo no tiene una raíz cuadrada, puede tener una raíz impar, como una raíz cúbica, como una raíz quinta, pero no una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ahí es correcto, me dice que la raíz cuadrada no es un número o es un número imaginario, ¿ok? Y el valor absoluto de -5 es 5, ¿verdad? Ya vemos nosotros que ahí nos funciona. ¿Qué otras operaciones tenemos que podamos, que sean, no las vamos a ver todas porque no las vamos a utilizar todas, ¿verdad? Solo estoy tratando de que veamos las que más comúnmente nosotros vamos a utilizar. Bueno, tienen las constantes, vamos a ver qué es la constante pi. Ya nosotros sabemos que pi es una constante aritmética que es la relación entre el radio y la circunferencia, ¿verdad? Eso es pi, la relación que existe entre el radio y la circunferencia. Y ya sabemos nosotros que se expresa con un valor constante, nunca va a cambiar, ¿verdad? Sin importar cuál sea el área, el perímetro de la circunferencia, su relación con el radio siempre va a ser 3.1416. Entonces, el valor de pi, esto es por si en algún momento le toca hacer el valor de pi es, y utilizamos eso, a ver si nos calcula correctamente. Ok, aquí está el valor de pi, es 3.1415 y todos los decimales que le quepan, ¿no? Vamos a ver qué otra operación. Bueno, hay algunas ahí que las vamos a pero no las vamos a utilizar, ¿verdad? Pero usted puede ver las que ahí están las funciones para, las de redondeo, así las vamos a utilizar. Vamos a ver, eh, digamos que queremos el redondeo, sería round, ¿sí? Entonces usted puede redondear eh, hacia un entero o hacia un long, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del número que usted va a redondear. Digamos que en este caso queremos redondear pi. A ver cuánto nos da. El valor de pi redondeado es, ¿qué? A ver a cuánto se redondea. 3.14 debería redondearlo hacia 3. Ok, porque recordemos que para redondear hacia el número mayor, tendría que pasar de 3.5, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos forzar que redondee hacia el número mayor, hacia el entero mayor, no necesariamente que omita las reglas de redondeo, que ya sabemos que si es mayor que 5 lo redondea hacia el siguiente, si es menor que 5 lo redondea hacia abajo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos redondear obligándole, por ejemplo, yo puedo decir h igual a math.round. No, pero en lugar de math, yo puedo decirle ceiling. Bueno, ceil es la abreviación de ceiling, ¿verdad? Que el ceiling es siempre redondear hacia el entero más alto, ¿verdad? O hacia el siguiente, al entero que se encuentra más cerca. Entonces yo puedo decirle que me redondee pi hacia el entero más, hacia el entero superior, ¿verdad? Más cercano.
En teoría debería, sin importar el decimal que acompaña a ese entero, digamos 3.14, el CIR debería redondearlo hacia 4. No, se me olvidó. Sería bueno que lo diga hacia arriba, hacia, para hacer más, hacia el entero próximo, superior. ¿Ok? Entonces vamos a hacer H. Y en teoría, ese entero redondeado hacia el entero próximo, aquí está, ¿no? Sin importar el número que acompañe a ese decimal. Cuando usamos round, entonces sí, el redondeo va a depender del decimal que acompaña a ese entero. En este caso, como es punto 14, lo redondeó hacia 3 y el seal lo que hace es redondearlo, pero hacia el entero superior, sin importar cuál es el decimal. El inverso del seal es plur, que es sin importar qué decimal acompaña al entero, redondearlo hacia el entero inferior. Vamos a probarlo. Plur. Entonces digamos que yo voy a decir 3.99, por más que sea lo más cercano a 4, ese plur siempre lo va a llevar hacia el entero inferior. Sería básicamente como eh, omitir la parte decimal y quedarnos solo con la parte entera. Vamos a ver el número 3.9, 3.99, redondeado hacia el entero próximo inferior. Inferior, en este caso sería aquí. Y vean lo que les mencioné, 3.99, pero como la operación que estamos utilizando es float, entonces se va hacia 3 y no hacia 4. Obviamente eso, nosotros vamos a utilizar la función dependiendo de nuestra conveniencia, de qué es lo que andamos buscando. A veces queremos un redondeo general, pero a veces queremos forzarlo hacia el mayor o forcearlo hacia el menor, ¿verdad? Entonces usted decide cuál es el tipo de redondeo que desea. Entonces, hay más funciones matemáticas, pero las más importantes o las que nosotros más probablemente podamos utilizar son esas, pero están las funciones para hacer eh, cálculos de tangentes, de senos, de cosenos, quizás de seno, coseno. eh, hay, hay otros tipos de funciones para calcular logaritmos, para calcular exponenciales, eh, hay el random, lo vamos a ver más adelante para hacer, eh, calcular números al azar. Entonces, los demás le quedarían eh, de tarea que usted los estudie y vea qué utilidad les podemos obtener. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Muchas gracias.